Entonces, estábamos en los ejercicios del día de ayer e inclusive los guardé como para que se den cuenta de que los tenemos. Entonces, habíamos hablado ya de la parte de insertar, seguía la parte de diseño. Como su nombre lo indica, esta parte de diseño tiene que ver, digámoslo así, en cuanto a la presentación. En el caso mío, pues tenemos unos temas, pero miren que si yo le doy clic, automáticamente me quita esa imagen de fondo que tenía de tema y me lo reemplaza, ¿sí ven? Y miren que la palabra que había escrito como ejemplo automáticamente se configura a estas formas de diseño. ¿Sí ven? Entonces también se puede utilizar de este modo, si así lo deseo. También tengo el tamaño de las diapositivas. Mire que esta opción también que muchas personas no la utilizan. El tamaño de las diapositivas es importante porque primero me aparece un estándar de 4:3 y segundo dice pantalla panorámica de 16:9. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que en cuanto a televisores y pantallas de proyección, esas estándar de 4:3 son los televisores que vienen cuadrados, mejor dicho, que son los televisores antiguos, que así como era el ancho en cuanto a lo alto, así también era hacia los lados. Entonces, eso era para manejar en eso, pero ahorita actualmente ya las pantallas en el caso de 50, 55 pulgadas, como no vienen perfectamente cuadrados, sino ya vienen en forma rectangular, se maneja una pantalla panorámica de 16:9. Si yo doy clic allí, ustedes pueden identificar que hay muchos tipos de tamaños. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las personas hacen presentaciones, digámoslo así, en auditorios ya con muchas personas, deben tener en cuenta esta configuración porque ya la pantalla va a ser algo mucho más grande, ¿sí? Pero entonces observen que aquí existen varios tipos de configuraciones que yo puedo utilizar. Él me ofrece inclusive A4, que es un tamaño carta, presentación 4:3, hay doble carta. ¿Cuál Entonces, sería la normal? la que yo recomiendo utilizar siempre es esta 16:9, que es la que funciona para los televisores grandes de 70, 60, 55 pulgadas. Entonces, se configura, esa es la que más se recomienda. Como ustedes pueden ver, automáticamente se alargó un poquito, ¿cierto? Entonces, vean que si yo hago los cambios, a veces ella me, digámoslo así, me muestra en cuanto a escalas y me dice si desea maximizar, asegurar el ajuste, pero no voy a usar la grande, entonces la dejo de esta forma. Entonces, eso es para tener en cuenta. Existen formatos de fondo que, digamos, es en cuanto a la creación. Y aquí viene la herramienta que habíamos mostrado mucho atrás. Recuerdan que habíamos sacado y que me preguntaban que cómo el fondo, que eso se saca aquí a partir del diseño. ¿Sí ven? Entonces quiere decir que nos habíamos adelantado un poquito, pero bueno, se mostró lo que se necesitaba. Pero eso se puede sacar a partir de la pestaña de diseño o simplemente le doy clic derecho y saco, ya les había mostrado cómo el formato de fondo. ¿Sí ven? ¿Hay alguna pregunta en cuanto al manejo de esos diseños? Tengo una pregunta. ¿Es lo mismo que establecer una diapositiva, digamos, una plantilla para diapositiva? Sí, Niji, lo que pasa es que, como te decía, nosotros ayer estuvimos creando estos fondos. ¿Cómo creamos estos fondos? En la parte de formato del fondo le dimos clic, se habilita esta y como puedes observar allí, aparece el formato de fondo. En el caso de que sea una imagen personalizada, que es la que tengo como ejemplo, lo que hago es agregarle el relleno como imagen, le das en archivo y selecciona la imagen y automáticamente ella la aplica como fondo. Recuerden que ya preguntaron que cómo hacía si eran dos imágenes. Entonces, recuerden que si yo no le doy a aplicar a todo, ella simplemente va a agregar ese fondo a una diapositiva. Si yo le doy a aplicar a todo, ella va a generar este fondo para todas las diapositivas. ¿Sí? Entonces es para tenerlo en cuenta. Profe, hay una voz de fondo que no permite dejarlos escuchar bien. Porfa, los micrófonos tenerlos cerrados. ¿Listo? Ven, pero es lo mismo que hacer en vista, secuencia, y ahí crear una secuencia con el fondo establecido, con las imágenes Sí, establecidas. sí, es lo mismo, pasa lo mismo cuando nosotros estamos verificando lo de nueva diapositiva, estas se repiten, lo mismo con el diseño, esto mucho más adelante también nos va a seguir apareciendo porque quiere decir que es lo más utilizado.
Entonces, como les digo, existen muchas formas de agregar estos fondos, pero sí es la misma, digamos, la misma funcionalidad. Listo, Inge, muchas gracias. Dale. Bueno, entonces, esto va en cuanto a la parte de diseño. Si ven que esta pestaña es muy sencilla de utilizar, no tiene así, digámoslo, solamente contiene 3 columnas, una de temas, las variantes y personalización. Luego viene una parte importante que se llaman las transiciones. ¿Qué pasa con esta pestaña? Esta pestaña es la que me permite ya darle en la parte de movimiento, darle, digámosle, como algo más llamativo a la presentación. ¿Cómo lo aplico? Muy fácil. Resulta que yo estoy, digámoslo, en la diapositiva 3 y me ofrece toda esta gama de transiciones, ¿sí? Entonces, observen que hay cortar, desvanecer, empujar. Una de las que yo más utilizo, las que más me gustan, es en cuanto al vórtice, que es esta. Y miren lo que hace. ¿Sí observaron el movimiento? ¿Sí lo pudieron ver? Sí, ingeniero. Sí, perfecto. Sí, Entonces, profe, gracias. miren que yo al crear esa transición, aquí al lado derecho, debajo del número 3, se generó como una estrellita. Esas estrellas significan que ya cuenta esta diapositiva con un movimiento. Entonces, ¿para qué sirve esa transición? Pues como el nombre lo indica, es cuando estoy en una diapositiva y deseo pasar a la siguiente, ella hace ese movimiento para que no se vea el corte como tan drástico. ¿Sí? Escucho como una interferencia. Uy, por favor, los micrófonos. Por favor, los micrófonos, por favor, solo interrumpa cuando tengan alguna duda. Gracias. Sí, es. Entonces, como les decía, entonces la transición funciona de este modo. Voy a utilizar otra para mostrarles. Otra también que es muy bonita es esta de brillo. Doy clic y miren que automáticamente el programa me muestra cómo funciona. Entonces, cuando yo ejecuto estas, el cambio de una a otra, lo que ella hace es generar esas transiciones. ¿Hay alguna pregunta en cuanto al uso de esas transiciones? No, está sencillo, El ¿cierto? estilo de utilizarlas ¿Qué no otra le... función cumple? No, esa es la función principal. O sea, esa es la única función que tiene ella en cuanto el manejo. Es simplemente, digamos, crear un movimiento y no mostrar un corte tan brusco al pasar de una diapositiva a otra. Entonces, Pero, Inge, una esta es la tarea. pregunta. ¿Qué transición nos recomiendas utilizar cuando es una presentación como más formal? Bueno, esto normalmente recuerden que la que genera menos movimientos y son más suaves son las mejores. Les voy a mostrar una que es bastante sencilla. En este caso que yo vaya a generar un cambio ahí, casi siempre en presentación, en auditorios, unas cortinas quedan perfectos, ¿sí ven? Hacen ver como si en el telón hubiera un tipo de cortina y es un manejo bastante sencillo. Siempre recuerden que las primeras son las más sencillas, ya aquí en la parte de abajo ya se van cambiando, pero en realidad esto va para el gusto de cada uno. Entonces recuerde que, mire, en las primeras que son las sutiles, que son las más básicas, son las que uno utiliza y ella hace cambios súper básicos, no son cambios bruscos. Estas son las más sencillitas, ¿sí? Pero ya cuando nosotros necesitamos un poquito, como lo dice en el título, una forma más llamativa, ya empiezo a utilizar las demás. Entonces, en el caso de caer, vea, ¿sí ven? Entonces, esto va según el gusto de cada uno. Vean que él va haciendo diferentes tipos de movimientos. Pero recuerden que en los títulos me ofrece, en el caso de si son sutiles, que es lo que me estás preguntando, se generan estas. En el caso de que lo quieran crear muy llamativo, que son los movimientos ya un poquito más bruscos, y contenido dinámico, que son estas, que son ya como giros, como otro tipo de demostraciones, ¿sí ven? Yo puedo aplicar cualquiera de las que estoy utilizando en mi tiempo. Entonces, esa es la idea. Aquí encontramos otros tipos que, digámoslo, es en cuanto a la configuración, que ella no se está deslizando hacia la derecha, sino que yo quiero que se deslice hacia abajo. Entonces, mire que ella hace el cambio ya no lo hace a la izquierda, sino hacia abajo. Yo le doy la indicación hacia qué lugar. O hacia arriba. ¿Sí ven? Entonces, eso lo aplico. Aquí en la tercera columna,
Resulta que está la parte de sonido. Si yo le voy a agregar algún sonido a ella, tenemos aplauso, bomba, brisa. Yo normalmente no utilizo esto. Lo que se recomienda es, en la parte de insertar, agrego un audio de música suave, en el caso de que vaya a presentar algo sutil, que sea muy bajito y que no vaya a interferir en lo que yo vaya a explicar o en lo que yo vaya a manejar. Entonces es importante. Después a esto, pues hay una duración. Si yo deseo que se aplique a todos, que este movimiento que yo hice se genere a todos, lo puedo hacer por esto, ¿sí? Y vuelve y juega en lo que dice si yo deseo utilizarlo, cuando en el caso de hacer un clip o después de cierta cantidad de tiempo. Entonces lo puedo configurar, pero muchas veces no es necesario, lo dejo automático, que solamente al pasar con la siguiente diapositiva, él me haga esos cambios de transición y los sonidos. ¿Hay alguna pregunta más acerca de esta parte de la transición? En el sonido, si yo voy a colocar un sonido que no está ahí ya predeterminado, ¿cómo haría? Ese lo agregas, como lo vimos el día de ayer en insertar, vas aquí a audio y lo agregas. Sí, lo agregas Gracias. en general. Bueno, entonces continuamos con la animación. Recuerden que las animaciones, si pueden ver que no me aparece nada, no me aparece nada, digámoslo así en gris, porque no he seleccionado ninguna imagen, no tengo nada insertado, entonces por eso ya no me permite visualizar esto. ¿Cómo hago yo esto? Resulta que cuando yo agrego algo sencillo, voy a seleccionar una figura, ¿sí? Resulta que yo selecciono esto. Si yo voy a la parte de animación, mire que automáticamente se activó todo, toda la barra. ¿Por qué? Porque eso es solamente para imágenes, objetos, cosas que yo agregue. Entonces, en las animaciones, ella tiene que hacer una tarea parecida a la transición, sino que lo aplica a los objetos. Entonces voy a verificar en el caso de que yo quiero que la carita me aparezca, yo la genero y apenas realizo lo de la diapositiva, automáticamente ella hace el ejercicio que yo le ponga. Recuerden que esas animaciones son para los objetos y las figuras. Las transiciones son para las diapositivas. Son cosas muy diferentes. Perdón, profe, ay, qué pena con usted. Es que una compañerita se le fue la luz en la casa, que si le permite ingresar a Benedicta. Ya llegó la luz allá, qué pena. Gracias. Tan raro, ¿no? El Profe, ingreso está directo, profe, una pregunta. señor. Respecto a las cosas que le pongamos, a los implementos que le pongamos a las diapositivas, ¿bibliográfica o pueden ir así en la presentación como por decencia o como por respeto? Se puede decir ante el público, ¿no? Bueno, muy buena pregunta. ¿Qué sucede con esto? Resulta que si nosotros nos vamos a referir a un grupo de muchachos o en el caso de colegios, escuelas, a estudiantes, ustedes saben que a ellos les gusta mucho o no les atrapa la atención utilizando imágenes, movimientos y cosas como estas. En el caso de ya estar nosotros en un grupo más serio, en algo ya a otro nivel, digámoslo así, te recomiendo no utilizar tanto estas cosas porque esto lo que hace generar es hacerle perder seriedad a la presentación, ¿sí? Entonces, ejemplo, yo con una figura de estas, eso no está dado como para un auditorio, de, digámoslo, de un doctorado o cosas. Hay que saber utilizar las cosas en cada momento. Pero como les digo, hay personas muy recursivas, saben utilizar muy bien las imágenes y le pueden generar tipos de movimientos. Eso es un acompañamiento, digámoslo así. Porque cuando yo cambio la diapositiva, ella me genera un movimiento, pero si no lo deseo, simplemente agrego la imagen, la dejo plana y listo, ahí queda. Eso no me va a generar ningún conflicto. ¿Cómo sé yo que una figura tiene animación? Si ustedes observan en la figura, en la parte izquierda aparece un número. Quiere decir que ya tiene una animación. ¿Listo? Entonces miren que hay muchos tipos de animación. En esta parte, en el caso que yo desee quitarla, le doy ninguna y miren que el número desaparece. ¿Sí ven? Que no, que yo no quiero que haga ningún movimiento, lo puedo hacer allí. Hay unas de entrada, hay unas de énfasis que son las que sostienen y unas de salida. ¿Qué quiere decir esto? Estas de entrada es cuando yo cambio la diapositiva y la figura va a aparecer y entonces me hace un movimiento de estos. Hay uno que se llama énfasis, que es cuando está, digámoslo, apareció la imagen y luego quiero que haga algo mientras voy presentando, lo utilizo con los énfasis. Y en el caso de que voy a pasar a la siguiente, le doy salir y me muestra el movimiento de la imagen cuando se va. ¿Sí ven? Son movimientos totalmente distintos. Mire, eso de sostenerse en énfasis, ese movimiento lo hace durante la presentación. Entonces, es de tener en cuenta esto. ¿Sí ve? Cambia de color.
Ahí cada quien va buscando. En este caso, cuando termine, si ven, automáticamente se va la imagen y así queda. Entonces, perfecto. También le puedo agregar más animaciones. Miren que aquí en la lista hay más efectos de entrada. Son muchos más. ¿Sí ven? Hay muchos más todavía. En el caso también de énfasis, hay muchos más en énfasis que yo lo puedo agregar. En el caso de un impulso. ¿Sí? Entonces vean que esto ya es cada uno identificar qué es lo que va a utilizar. Y lo mismo para las salidas, también hay más efectos para salida. Entonces, esa es la idea del manejo de esto. Y lo mismo, aparece la misma configuración si yo deseo que inicie a partir de cuando le dé clic, que llegó a la diapositiva y le doy clic y se empieza a mover. O que empiece a trabajar con la anterior, que quiere decir, terminó la diapositiva anterior, paso a la siguiente, automáticamente ella inicia el trabajo. O después de la anterior. Entonces, como el nombre lo indica, apenas arranca, pasa, inicia, apenas está en la presente y se arranca. ¿Sí ven? Entonces es súper sencillo en cuanto a la aplicación de estas. Y como les decía, si no deseo ninguna, selecciono y le doy ninguna y automáticamente me quita los movimientos o lo que yo tenga ahí. ¿Hay alguna pregunta en cuanto al manejo de estas animaciones? ¿No? Las imágenes que se pueden utilizar también puede tener el archivo PNG. Sí, cualquier tipo de archivo. Listo. Sí, esa es la que le permite. O sea, eso ya depende de la imagen. Y recuerde que yo les decía que por allá existían unas presentaciones con imágenes GIF que son planas, pero traen en el fondo una sola figura de movimiento. Son muy utilizadas. Ahorita si algo les muestro un ejemplo, a ver si encuentro unas que tenía por ahí, para que vean cómo cambian las presentaciones. Listo, esto es en cuanto a la parte de animación. Después tenemos lo que nos nombra como presentación de diapositivas. Esto ya es cuando yo ya elaboré todo, tengo todo montado, le tengo listo. Entonces digamos que esto es lo que me permite monitorear o verificar qué me podría haber hecho falta, ¿sí? Entonces miren que primero me muestra desde el principio qué fue lo que se generó desde la diapositiva actual para yo poder identificar. Simplemente le doy allí y ella me muestra la presentación solamente de esa. ¿Sí? Le puedo dar presentar en línea, como les decía, hay sitios web en donde me permiten compartir mis contenidos, yo los agrego para que otras personas lo utilicen. Y hay presentaciones personalizadas, que en el caso, digámoslo, en que tengan ya algo más que adicionarle, en el caso de una nueva entrada, pero eso ya son, digámoslo así, configuraciones alternas que uno le hace. Configuración de la presentación de la diapositiva. Entonces, yo verifico todas las opciones avanzadas. Como les decía, yo puedo ocultar, mire, esta diapositiva está oculta. ¿Por qué lo sé que está oculta? Porque en el número 2 aparece una intersección que me indica que ella está bloqueada. Entonces, no me permite. Recuerde que me permite verla. En el caso mío, donde yo duplique pantalla, me la deja ver a mí, pero al público no se la deja ver. Ensayar intervalos, esto es para cuando yo genero, digámosle, unos tiempos y quiero identificar que me funciona, yo le puedo dar clic allí y lo ejecuto. Y puedo grabar una presentación con diapositivas. Si ustedes desean... Discúlpeme, profesor. Señora. ¿Cómo se hace para hacer una presentación en línea? Pues como ahorita la metodología todo es a través de trabajo desde casa, en caso de que se requiera hacer una presentación en línea, ¿cómo se hace? Qué pena. Gracias. Bueno, es que, bueno, ahí me estás usando, por lo que entiendo, dos conceptos diferentes. Lo que pasa es que yo utilizar una presentación en línea, el nombre de presentación en línea es que yo coja mis diapositivas y las suba en una página web y las comparta, ¿sí? Eso es una presentación en línea. Pero me imagino que lo que me estás diciendo es en el caso de que vayas a hacer la presentación, que es lo que estamos haciendo acá, que yo me presento, tengo mis diapositivas y las muestro. Recuerden que hay muchos tipos de presentaciones, no solamente PowerPoint, o sea, PowerPoint es la herramienta más sencilla en cuanto a presentaciones. Para yo generar una presentación mucho más fuerte, si deseo, existe Prezi, ¿sí?
que esta me permita mostrar a un rasgo más, si han podido ver presentaciones en Prezi, es súper dinámico. Eso es un programa online también, es gratuito, se puede usar. Sino que como identifican, la mayoría de personas utilizamos PowerPoint porque nos ofrece muchas ayudas y nos genera, digamos, confianza a la hora de trabajar. También he visto personas que recrean presentaciones en otros programas como... No me olvidó el nombre de este programa. Bueno, en el caso en el caso de guardar en PDF también las puedo presentar. Pero eso depende cómo las uses. Hay varios programas. Entonces no sé si te queda resuelta la pregunta. Sí, sí, señor, gracias, muy Sí. formal. No, tranquilo. Una Entonces, pregunta, ingeniero, perdón. señora. Cuando hacen las presentaciones de que se van desplazando las diapositivas, que van dando como la vuelta, como en 3D, ¿cómo funciona? Recuerden que si me hablas de las diapositivas, todo eso va en las transiciones. En esta parte de transiciones le aplicas a las diapositivas. Como se puede ver, no alcances y alcances, ahí me genera qué movimiento estoy aplicando en cada uno, ¿sí ven? Sí. Entonces miren que yo le puedo generar, Ok. hay unos inclusive, vea, en forma de avión. Entonces se me había ido la luz y me había quedado sin internet, entonces por eso no alcancé a ver esa parte. Listo, gracias. No, tranquila. Entonces miren que esta parte es la que hace ver de un distinto modo las presentaciones. Aquí ya en el siguiente panel dice que puedo reproducir narraciones en el caso de que yo agregue audios, ¿sí? Usar intervalos en la prueba, mostrar controles de multimedia. Como les digo, esta herramienta ya en la parte de presentación con diapositiva es visualizar todo lo que he generado. Y entonces superviso de forma automática o monitoreo principal. Pues siempre se genera automático para yo poder visualizar todo lo que se hizo. Usar vista de moderador. Entonces, vista de moderador, recuerden que como lo activaba yo, lo activaba cuando estaba en la presentación, en la parte izquierda inferior, aparece lo de moderador para yo poder identificar las diapositivas. La anterior, la que sigue, ese es la tipa de vista moderador. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esta parte? ¿No? No, señor. Perfecto. Bueno, entonces tenemos también la parte... Profe, qué pena, yo sí. Es decir, que esa que su merced nos acabó de decir es en la que yo cuando manejo el computador puede ir mirando qué diapositiva sigue, pero lo que se está proyectando es una diapositiva. Sí, señora, exactamente. Ok. ¿Recuerdas que habíamos visto que era como un tipo doble pantalla? Hay personas que para activar esta opción pulsan Windows P, o sea, la tecla Windows, que es la que se encuentra al lado de la tecla Alt, la pulsan y le dan Control P. Sí. En el caso de que ustedes lo hagan, ustedes pueden identificar que le aparece una pantalla, duplicar, extender, ¿sí? Sí. Entonces, en el caso que yo la vaya a utilizar, lo puedo usar de este modo también. Le doy en extender y automáticamente me queda una pantalla en mi equipo y otra pantalla que es lo que está publicando. Ya, ok, ¿Sí? listo, bueno, Entonces, muchísimas gracias. Si quieren, hagan la prueba, no sé si alcanzan a ver lo que mi equipo está generando. Donde dice Mauricio, una tengo pantalla una de... pregunta. Señor. Resulta que hay personas que aprendieron a utilizar muy bien las animaciones y transiciones y de pronto pues yo tengo una presentación de ese tipo. Sí, señor. Y a mí no me gustan esas transiciones o animaciones. ¿Qué puedo hacer para eliminarlas? Bueno, excelente pregunta. Resulta que en este caso, bueno, digamos que esa presentación que yo tengo acá, a mí no me gusta ninguno de los movimientos que tiene, que es el caso que me está nombrando. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Selecciono la diapositiva, ¿sí? Me voy a la transición y miren que aquí en la parte superior yo le puedo cambiar automáticamente, le puedo decir o ninguno, como ustedes pueden ver, quitó automáticamente la estrellita que había. Eso quiere decir que borra la transición. Que yo deseo aplicarle otra que me gustó, entonces en este caso le agrego esta y miren que automáticamente desaparece la anterior que tenía y me quedó la nueva que voy a generar. ¿Cómo lo dice? Selecciono la diapositiva, amplío y le digo ninguna. Y automáticamente le desaparece la opción aquí de la estrella. Quiere decir que quedó sin ninguna transición. Y así mismo lo puedo hacer con todas.
lo que yo hago es seleccionar todas mis diapositivas con la tecla Shift, voy a ninguno y miren que automáticamente le borró todos los formatos que traía en transición de mis diapositivas. ¿Sí le queda claro hasta en cuanto ahí? Muchas gracias, sí, señor. Sí, perfecto. Entonces miren que yo muchas veces puedo reutilizar, en el caso de que yo he visto personas que es una presentación en línea, hay cantidades. Lo que yo hago es, digamos, buscar diapositivas de la educación y ahí en Google empiezan a aparecer, uno le da a descargar, lo que hace uno es reutilizar esas plantillas. Entonces, eso también lo puedo hacer. Recuerden siempre uno tratar de hacer las cosas, ¿sí? Porque uno no sabe qué errores o qué cosas puede estar descargando de internet. Recuerden que los archivos, todo lo que uno genere o descargue, esto trae consigo unos enlaces, unos enganches y puede bajar hasta virus muchas veces. Entonces es para tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, como les decía, luego viene la pestaña de revisar. En esta parte de revisar es casi lo mismo de Office. Lo que hace es una verificación, porque actualmente uno crear una, digamos, una presentación y que tenga errores ortográficos es delicado. Hay muchas personas que se fijan en esto y dicen que esa es la carta de presentación de uno. Cuando uno presenta, sí, cuando crea su presentación de buena forma, al yo generar o presentar con errores ortográficos, hay muchas personas que les molesta esto. Entonces, ¿cómo hago? Ingreso allí, dice revisión ortográfica completa, ya está listo, quiere decir que no tengo errores ortográficos. En el caso de que yo tenga, él me lo genera. Recuerden que siempre que yo esté repitiendo una palabra, como en este ejemplo, ¿sí? Lo que yo hago es seleccionar la palabra y digo, necesito un sinónimo. Automáticamente me aparece la barra del lado derecho, en donde me dice, está escribiendo la palabra ejemplo, pero la puedo modificar por un paradigma, prototipo, espécimen, ¿sí? Dechado, tipo, original, espejo. Entonces vean que el mismo PowerPoint también me ofrece la opción de yo agregar un sinónimo. ¿Cómo lo hago yo? Pues le agrego, le doy clic encima de la palabra para que modifique, ¿sí? Ah, y ahí automáticamente me muestra otras en caso de que yo quiera generar. Entonces la copio, la transformo y listo. Ahí automáticamente la puedo generar. Tenemos una búsqueda inteligente en el caso de información sobre el texto, digamos que yo haya seleccionado algo y necesito ver definiciones o algo, también lo puedo utilizar. En este caso que utilizo esta palabra. Listo, entendido. Entonces miren que ahí me aparece, ejemplo, nombre masculino, persona o cosa digna de ser imitada por sus buenas cualidades. ¿Sí ven? Ella también me ofrece, en el caso de yo encontrar una palabra rara o algo que no entiendo, ella me ofrece, digamos, esa opción como de diccionario. Entonces, por eso se llama búsqueda inteligente. Ella lo agrega y me dice, eso quiere decir tal cosa. Están los traductores, en el caso de manejar otros idiomas, me muestra qué idiomas puedo utilizar, establecer idioma de corrección. No lo modifico porque yo normalmente lo creo en español. Vuelve y me genera en cuanto el insertar comentarios. Recuerden que los comentarios, yo selecciono la palabra, le voy a insertar un nuevo comentario y mire que automáticamente me aparece una imagen en cuanto al comentario. En el caso de que yo como instructor, como profesor, docente, que yo reciba unas diapositivas, la mejor forma de yo corregir es agregando comentarios. Entonces yo le escribo, por favor, en el caso de los colores, venga, están en PowerPoint. verificar el tipo de colores, mirar las funciones. ¿Sí viste? Y así En mismo PowerPoint, yo ya podemos ingresé. generar. Yolanda me envió un link. Por favor, alguien tiene el micrófono será eso abierto y la repetición? estoy escuchando claramente. Para que apagues el micrófono. Bueno, entonces, esto es en cuanto a los comentarios. Si ven, recuerden que para eliminar un comentario, los comentarios se eliminan desde la barra de revisar. Yo no puedo ingresar y darle eliminar así nomás. Simplemente lo elimino y listo. Existe el comparar, en el caso en que yo tenga cosas por revisar, lo puedo hacer, aceptar, rechazar. Y miren que nuevamente me aparece... Todavía está ahí en el chat, porque yo... ¿Me están preguntando? No. Bueno, en el caso de... Entonces, vuelve y me aparece el iniciar la entrada de lápiz. Recuerden que este, digámoslo así, este icono ya me había aparecido en el inicio.
Entonces, ¿para qué sirve? Pues lógicamente, como su nombre lo indica, es como un lápiz, como un sobremarcar. Yo lo puedo utilizar y miren que lo que yo hago es rayar en pantalla, encima de todo lo que haya. No, Margaret, no me, Borrar. a mí tampoco me deja ver. O sea, está el chat, pero ya no, como han escrito tanto, tal vez. La Por señora favor, Blanca Inés, por favor, que porfa, apaguen los estoy micrófonos. escuchando. Bueno, entonces como pueden observar, están las mismas opciones, sino que ya a un nivel mucho más avanzado, que está pluma, resaltador, ¿sí ven? Aparecen los colores de resaltador, ¿sí ven? Entonces, es como una forma más avanzada de utilizar. Recuerden que al inicio, cuando estoy presentando, estas opciones se me generan del mismo modo, lo mismo. Del mismo modo se me presentan allá y las puedo utilizar. Seleccionar objetos, pues como el nombre lo indica, es para yo agregar. En el caso de que tenga muchas cosas de texto y eso, simplemente me coge los videos. Ahí no aparece el puntero. Señor. ¿En esa opción no aparece el puntero? No, señor, porque la opción del láser es agregada ya para la presentación. Ya aquí es pluma y resaltado y en el caso de yo querer generar algo. Profe, perdón, el puntero no hemos podido, o yo no he podido encontrar cómo poder encontrar este puntero, porque yo estoy siguiendo acá, pues haciendo el ejercicio, pero no he podido encontrar esa opción. Me dices en cuanto a lo del láser, ¿cierto? Sí, es el láser. Sí, señor. Necesitamos Sí, el señor. láser. Sí, señor. Bueno, tú estás en una presentación, ¿cierto? Sí, señor. Tú le vas a dar F5 para que inicie la presentación. Ah, bueno. Entonces, cuando inicia la presentación, te vas a la parte inferior izquierda y vas a encontrar unos iconos. Le vas a dar en el cuarto icono y le vas a dar donde dice punta láser, creo que dice. Ah, bueno, listo. Profe. ¿Sí le identificaste? Ya Entonces, aquí apenas le das allí, te vas a dar cuenta que el puntero automáticamente cambia a un punto rojo, que es, digámoslo así, como la simulación de un láser. Entonces, ese es el que puedes utilizar para poder realizar la presentación. Recuerda que para poder deshacer o quitar ese y que quede normal, le vas a dar la tecla Escape o Escape, que llaman, y automáticamente el cursor vuelve a ser el mismo. ¿Sí? Gracias, profe, ya. Perfecto, señora. Gracias. Bueno, entonces, como les decía, esto es en cuanto a marcadores, paleta de escritura, rayar. Como les decía, es muy básico. Es muy difícil de maniobrar porque si vamos a escribir algo, si ven que parece que no lo supiera escribir. ¿Por qué? Porque resulta que él viene a libertad de movimiento, entonces por eso sucede eso. No nos acostumbramos a usar esa herramienta de este modo. Entonces, para agregar texto como tal, no es bueno. Profe, en ese caso se puede, digamos, ¿venden algún plumón, alguna cosa para utilizar esa herramienta? En el caso mío, yo conozco uno que se llama Tommy, inclusive aquí en la Unimeta los hay, y son tableros inteligentes. Ellos son los que me permiten, digamos, yo agregar un video bin y a través del video bin me permite proyectar a una pared y me crea que la pared se convierte en una pantalla inteligente. Yo puedo escribir y utilizar algo así como un plumón parecido, que es lo que me estás preguntando. Pero sí existen varias herramientas que lo pueden hacer. Lo que pasa es que uno así a mouse, o digamos la Paz Mouse, es más complicado. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta en cuanto al uso de esto? ¿O ya quedó claro? Perfecto. Pues de lo contrario es cacharrear. Tranquila. Bueno, entonces en cuanto al lápiz. Yo tengo una pregunta. Señora. Perdón, es que mirando aquí en mi computador la presentación de PowerPoint que yo tengo, sí, no me aparece ese menú. O sea, tengo archivo, iniciar, insertar, diseño, pero llego hasta revisar, pero no tiene las cosas que tú decías. Entonces, perfecto, es que en mi PowerPoint hay que actualizar lo que me sugiere. Exactamente, a eso es lo que te iba a decir. Como ustedes saben, hay muchas versiones de la herramienta de PowerPoint. Esta herramienta que yo estoy explicando y mostrando es la versión intermedio, que es la 2016. Me imagino que para que no te aparezcan las características debe ser que tienes un 2010, ¿sí? O un 97, de pronto no creo. Pero entonces lo ideal sería poder, digámoslo, actualizarlo, porque si ven, ella me está nombrando de que hay unos cambios que no encuentra
Y esto es debido a que cada herramienta va mejorando. Cuando aparezca la versión 2019 vamos a encontrar que hay otro poco de cosas, ¿sí? O otras opciones que pueden ir cambiando pues según la actualización del programa. Entonces, ¿qué te recomiendo? Tratar de que identifiques y hacer una actualización del software. Esperar, o sea, digámoslo así, que termine. Normalmente las licencias duran un año, en el caso de que lo tengan así. Hay licencias en casos que duran 3, 6 meses. Cuando compran en un centro comercial, el computador viene con una versión de muestra de un mes. Se cae y ahí empieza a pedir activaciones. Entonces, Listo, esas no se pueden bajar por internet, ¿cierto? No. la puedes descargar, pero la actualización no la, o sea, digamos el programa como tal sí lo puedes descargar, pero la activación del software no lo vas a encontrar. O he escuchado que hay unos cracks que utilizan para activar de forma, digámoslo así, ilícito, pero lo ideal sería tener una herramienta tipo original para que me ofrezca todo el servicio completo. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo se hace eso, profe, para actualizar? Señora. ¿Cómo se hace eso para actualizar? ¿Tocaría llevarlo a algún sitio para que lo actualizaran y todo eso? Sí, sí, normalmente soporte técnico. ¿Sí? Hay personas especializadas en esto, sí, que son los que generan las versiones. Inclusive cuando van a hacer reparaciones o vamos a cambiar a tal versión, uno muchas veces no lo ve importante, sí, pero mire que esas cosas son importantes, el saber qué versión estamos usando. Entonces, esto es lo que se debe tener en cuenta. Bueno, después Pues sí. viene, señora. No, qué pena. Pues sí, porque vean, faltan actualizaciones, por ejemplo, en el caso del computador de la compañera. Sí, eso es de gran importancia. Y gracias, es versión 2010, entonces tengo que ver cómo la actualizo porque no me sale sino hasta revisar. Muchas gracias, ingeniero. No, señora, tranquila. Bueno, entonces, después de esto, después de revisar, viene la parte de vista. En la parte de vista encontramos que hay vista, vista de esquema, clasificador, ¿sí? Esta es la vista normal, que es lo que estamos usando. Vista de esquema, como ustedes pueden ver, automáticamente me cambió el tipo de presentación, pero esto es para yo poder visualizar. Está el tipo clasificador, que es para ver todas al tiempo. Páginas de nota, que es 2 en 1. Vista de lectura, en el caso de que yo vaya a leer estas diapositivas, ¿cierto? Eso me lo permite hacer. Pero son modos de yo visualizar, no es ni para hacer cambios, ni para insertar, no, simplemente es una forma de verlas. Entonces es para que tengan en cuenta. Hay vistas de patrón, ejemplo, resulta que yo tengo esta diapositiva, bueno, esta me permite ver. Entonces yo quiero identificar qué patrón es el que maneja, yo voy a la vista de patrones y automáticamente mire que él me genera y me deja ver qué patrón es el que se está manejando. ¿Sí ven? Entonces, esto es lo que hace. Y también tenemos en la parte de vista patrón de notas en el caso de división de 2 en 1. Y miren que PowerPoint también me ofrece en cuanto, primero, la identificación de la regla. ¿Sí ven? Automáticamente se activan en la parte superior y en la lateral izquierda. Me permite identificar qué tamaño tiene, saber para qué utilizo yo esa regla. En el caso de yo poner una imagen, una diapositiva, lo que yo hago es arrastrar esto e identificar, digamos, el video que me quede centrado para poder visualizar cómo funciona, ¿sí ven? Entonces, no, que me quedó muy centrado, lo que hago es agregarlo, ¿sí? Y entonces así yo, a medida de regla, lo puedo usar. Tenemos la de cuadrícula también, me ofrece, vea, también para poder alinear un texto, agregar que si este me quedó acá y agrego otro, entonces en la parte de abajo yo puedo identificar que me quede bajo el mismo rango que la de arriba, ¿cierto? Entonces estas cuadrículas se utilizan para eso. Y existen las guías, en el caso, pues digámoslo así, es otro complemento adicional, que si yo selecciono, arrastro, bueno, en este caso no se me ve mucho, pero ella me muestra por línea las divisiones. Entonces miren que es súper básico en el caso de las personas que lo utilicen. Esa es la forma de utilizar esa parte de mostrar. En el caso de notas, pues como sabíamos del panel de notas que organiza las diapositivas, me permite ver, agregar notas aquí al final, que estoy compartiendo con alguien, no la he terminado, agrego una nota, por favor terminar, faltan imágenes, lo puedo hacer. Después tenemos la parte avanzada de Zoom, que como les decía, aquí en la parte derecha inferior tenemos la parte de Zoom, pero aquí está a un nivel más avanzado.
Le puedo dar a acercar, me dice a qué tamaño. ¿Sí? Ajustar a la ventana, que digámoslo, cuando yo me salgo del perímetro, no me queda bien, él vuelve y la ajusta hacia el tamaño normal. Tenemos también la parte de cuando vamos a imprimir, como les decía, yo puedo ir a imprimir y le doy a imprimir a escala de grises o simplemente yo vengo y le aplico a todas desde acá. Es la misma función. ¿Sí ven? Es la misma tarea que ejecuta, sino que simplemente ya lo maneja de otro modo. Entonces, eso es lo que hace. Tenemos también en el caso de nueva ventana, ¿sí? Para yo poder identificar, colocar a escala de organizar, mostrar en cascada. Si ven, lo que hace es un tipo de comparativo con las dos que yo estaba haciendo. Ahí van a poder ustedes observar que solamente se ve una, pero ella hace comparativo de dos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que me permite hacer. ¿Hay alguna pregunta en cuanto al manejo de esta vista? No. No, perfecto. Una pregunta, señor Mauricio. Yo insisto en que hay algunos términos muy específicos y difíciles de aprender de pronto que necesito mencionarlos en una presentación. ¿Dónde puedo colocarlos sin que se muestre al auditorio esos nombres técnicos, por ejemplo? O sea, me ¿En dice vista, que crearía... en página de notas o en las notas? Ah, en el caso de las notas la puede generar, sí, claro, ya lo entendí. Lo que su merced me está diciendo es que va a usar unas palabras, pero no quiere que se muestren para usted poderlas utilizar. Recuerden que cada una de las profesiones tienen un lenguaje técnico que muchas veces hay personas que hablan y uno le dice, venga, pare un momentico, hábleme en español. Pero resulta que eso es lenguaje técnico. Sí, pues normalmente, digámoslo así, un secreto que uno utiliza mucho es, siempre que vamos a realizar una presentación, nosotros tenemos un apoyo en el caso de unas hojas o en el caso del teléfono, cuando utilizan el teléfono como base, porque es muy incómodo, digamos, yo estar trabajando y genero una nota y estar observando estas notas, o sea, se observa que estoy leyendo. Perdón, ingeniero, es que algunas personas deben tener el micrófono prendido y no escuchamos bien lo que usted está diciéndonos. Se está creando interferencia. Espero ya identifico qué micrófonos se encuentran activos. Jairo Enrique tiene el micrófono abierto. Hay un 934 que no sé quién es, también lo tiene abierto. Por favor. Espero, ya lo silenciamos. Listo. ¿Ya me escucha mejor? Perfecto. Sí, señor. Haga el favor y nos repite nuevamente lo de las notas. Bueno, entonces resulta que sí, yo puedo generar las notas, ¿sí? Digámoslo ahí, yo puedo recordar, digámoslo, interfaz, que es una palabra que uno utiliza mucho. En el caso de las interfaces es todo lo que nosotros podemos visualizar, ¿sí? Entonces, miren que yo puedo generar la nota, crear, duplicar, o sea, duplico la pantalla, pero entonces a lo que yo voy. Muchas veces yo les recomiendo, ¿no? Como recomendación, mantener siempre nosotros una hojita o algo donde detalle palabras que nos puedan hacer recordar grandes cosas. Es la mejor forma de utilizar, porque muchas veces nosotros al estar manejando una diapositiva a otra, ¿sí? Pues ahí me genera la nota, si puede ver, generé la nota y aquí me aparece. La puedo utilizar de ese modo. Pero yo en general lo que yo hago siempre es generar mi hoja en donde yo recuerdo diapositiva tal, tener en cuenta tal cosa, y así yo voy explicando, volteo a ver, con solo ver el número de diapositiva o algo, automáticamente me recuerdo. Entonces es otra forma de usarlo. Pero si ve cómo funciona la nota simplemente lo que agrego es aquí, digámoslo, recordar interfaz. Cuando yo paso a la siguiente, pues ya no me aparece esa nota porque cada una va a contener su nota. Entonces, y es una preguntita, pero esas notas, digamos, ¿la ve, digamos, el estudiante o solamente la ve la persona que... No, por eso, ojo lo que les estoy diciendo. Cuando yo agrego un HMI a mi equipo o genero una presentación en un auditorio, lo que yo debo utilizar es duplicar la pantalla. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que me genera dos pantallas independientes. Una pantalla que es la que estoy manejando
y una segunda pantalla en donde va a contener la presentación y me está mostrando la diapositiva que yo tengo actualmente, más no la que está en espera. ¿Sí? Y cuando ustedes quieran, ¿cómo pueden hacer el ejercicio de prueba? Ustedes cojan su equipo, conéctelo a su televisor de casa, que la mayoría ya tienen HDMI, y utilice con la tecla Windows P y dele duplicar o extender y verán que es algo totalmente distinto. Y ustedes pueden identificar que dándole F5 y dándole tipo de vista moderador, automáticamente les permite ver la diapositiva siguiente para que usted se prepare y sepa qué es el tema que va a seguir en la diapositiva. Entonces, es una forma de utilizarlo. ¿Sí me hice entender? ¿Quedó claro esa parte? Correcto. ¿Podemos ver nuevamente la página de notas? Claro, sí, señor. Ahí estamos en notas. No, en la página. Dice página de notas, el cuarto icono después de normal, vista. ¿Cómo utilizaría ese? ¿Cómo aplicarlo? Pues vean, en el caso de este, yo agregué una nota acá. ¿Sí ven que todavía se encuentra la nota? Él lo que hace es generar en cada uno un espacio en la parte de abajo para yo agregar las notas. Entonces, miren que en este primero yo lo había generado y dice recordar interfaz, que fue lo que yo le puse, ¿sí? Yo le puedo agregar cualquier cosa. No, eso está bien, pero si observamos ahí, inicialmente está normal, vista esquema, enseguida un clasificador y Aquí la página de siguiente notas. página de notas. ¿Cómo se usa eso? No, recuerden que este vista de página de notas es para yo poder imprimir las fichas y que me genere dos para yo recortarlas después y utilizarla como memo fichas. Es lo mismo que como la parte de imprimir, cuando yo le voy a dar acá en imprimir, cuando yo genero esta, eso es como yo decirle que cuántas diapositivas por hoja, digamos que yo le digo que son 6 diapositivas, miren que automáticamente ella me muestra las 6 diapositivas en una hoja para yo recortarlas y utilizarlas como memo fichas. Recuerden que yo les había anunciado que esta forma de imprimir y utilizar las diapositivas ya no se utiliza. Esta forma ya lo que yo hago es, desde mi teléfono, descargo las presentaciones y lo que hago es presentar en el computador y mientras voy pasando en el computador tengo pendiente aquí en el celular qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Es como la idea, pero no, esta vista, como le digo, esto es una vista, no es para agregar notas ni nada parecido, es un tipo de visualizar. ¿Sí me dice entender? Ok, muchas gracias, sí, perfecto. Sí, señor. Bueno, entonces eso va en cuanto... Otra pregunta. Señor. Respecto a las notas, uno cuando pone la nota en la diapositiva y está exponiendo al público, y, o sea, no aparece para el público cuando usted está exponiendo la diapositiva y solo aparece para usted en las diapositivas, para usted ver, digamos, la nota que usted puso ahí. Sí, señor, en el caso de que yo lo haga duplicado, esto no le va a aparecer a las demás personas. Me aparece solamente a mí porque es la visualización que yo tengo. Ah, ok. Listo. Gracias. Bueno, sí, señor. Bueno, y entonces, adicional a esto, tenemos la parte de PDF, que pues esta me aparece a mí porque es un complemento que yo utilizo, porque a mí me gusta utilizar, digamos, yo aplico mucho el PDF para transportar información, manejar y todo esto, y con este complemento yo lo manejo de esa forma. Recuerden que también tenemos, en cuanto a la inserción de una figura o una imagen, siempre se adiciona o se agregan pestañas. Vea, por ejemplo, esta pestaña de formato no estaba, pero cuando yo selecciono una imagen, de una automáticamente se me activa toda esta parte. Eso es lo que tiene que ver en cuanto a esa, ¿sí? Si yo le selecciono un video, miren que automáticamente se me activan dos casillas, me aparece una de formato y una de reproducción, que es solamente para lo del video. Todas estas visualizaciones que aparezcan es porque se aplica a cada cosa que yo seleccione. Si yo selecciono la imagen, observen que vuelve y cambia y me queda la de formato. Entonces, ¿sí ven cómo cambia automáticamente estas pestañas? Y recuerden que cada una tiene su tarea específica de cómo utilizar. Otra recomendación que les doy buena es que acuérdense que esta parte de qué desea hacer es muy importante, es buena. En el caso en que yo le diga video, mire que ella automáticamente me arroja la respuesta. Desea insertar un video, desea manejar el estilo rápido del video, desea iniciarlo. ¿Qué desea hacer con ese video? ¿Sí ven? Y es dinámico porque yo lo puedo seleccionar desde allí. Lo que yo hago es generar un cambio. ¿Sí? En el caso de este, les voy a mostrar ahí cómo lo puedo ejecutar. Si yo le doy video,
me dice estilo y automáticamente vea lo que hace con el video. No he ido a ninguna pestaña ni nada, sino simplemente lo que hice fue escribir video y mire todo lo que me está dejando hacer. ¿Sí ven? Entonces es súper dinámico utilizar esa barrita. Muchas personas la pasan por alto y no saben la importancia que tiene esa barra ahí. Es muy funcional. En el caso de los textos, lo mismo. Resulta que yo deseo cambiar la fuente de este texto. Voy acá, le agrego fuente y miren que ella, sin necesidad de yo irme a buscar en la parte superior, simplemente lo puedo hacer desde allí. Mire, automáticamente me deja cambiar el tipo de texto. Entonces es muy funcional, es demasiado funcional esa barra tan pequeña que es, pero mire todo lo que yo puedo hacer. Entonces es muy sencilla. No sé si tengan alguna pregunta en cuanto a esto. Sí, profe, en el caso mío, ¿cómo hago para incluir el PDF? Ese sí no aparece en mi computador. ¿Cómo agregar el PDF? Bueno, sí. Resulta que en el caso mío, es que como les digo, eso es un software licenciado, no debe realizar pagas. Lo que yo hago es agregar un complemento. Recuerden que aquí en la parte de insertar, dice mis complementos, en el caso mío es este, pero yo puedo ir a la tienda y agregar complementos. Tengan cuidado listo. con los complementos que ustedes agreguen. Voy a darle PDF, a ver si de todas formas me arroja alguno. Mire, por ejemplo, aquí me aparece... listo. Pero miren, ojo, porque eso es solamente para las versiones de Office 365, son las versiones estudiantiles. Entonces, en el caso mío, si yo descargo este, no me funcionaría. Pero miren que hay unas versiones gratuitas, en el caso de Niktex, documento Tiger, y hay otros, pero entonces ahí sería visualizar qué tarea es la que le vas a dar. Entonces, en el caso mío es porque yo adquirí esa licencia del PDF Element y la agregué en el trabajo que yo utilizo. Pero a partir de allí puedes conseguir esos complementos. Listo, mi profe, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Tienen dudas? Mauricio, ¿es muy difícil volver unas diapositivas video? No. ¿Saben por qué no? Miren, recuerden que cuando yo les dije que en archivo guardar como, aquí en la parte de examinar, aquí en la parte final me ofrecen el guardado, guardar como video MPG4. Y eso se reproduce en los televisores, en los computadores, entonces yo deseo utilizarlo. ¿Cuál es el problema de este formato? Que él me genera unas velocidades. Entonces pueda que si yo lo guardo de ese modo, cuando lo esté ejecutando me toca estar con el control dándole pausar para yo poder explicarme diapositivas, darle play para que continúe y así sucesivamente. ¿Sí? Y miren que yo no le hice ningún cambio fuerte ni nada parecido. Lo único que hice fue un tipo de guardado, lo guardé como un video. Entonces es para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Muchas gracias. Sí, señor. ¿Alguna otra pregunta? No, perfecto. Bueno, entonces, como les decía, esto es un manejo en general, ¿sí ven? Y hay mucha herramienta y mucha cosa que podemos utilizar, sino que simplemente muchas veces no, como no sabemos, no las usamos. Pero ahorita ustedes ya se pueden dar la libertad de ensayar, de probar, ¿sí? Entonces, esta es la idea. Voy a buscar lo de la presentación en GIF un momento para ver si les puedo mostrar un poquito más avanzado cómo funciona. No, en esta red no me deja identificar nada. Lástima. Bueno, entonces voy a verificar en el listado. Me dicen que ahí no tenemos más preguntas, ¿cierto? Vamos, perfectos. En la lista tengo a 2, 4, 6, 7.
11, 13, 15, 17, 19, 21. Tengo 25 personas. En el chat me aparecen 48, entonces supongo que en el chat deben haber aproximadamente 20 personas inscritas. Porfa, las personas que no se han inscrito, si desean, no se han podido escribir, voy a volver a agregar el link para que les hagan llegar en cuanto a las capacitaciones que estaba hablando la doctora Arminda. Mauricio, tengo una pregunta. Señora. El día de ayer yo estuve en la presentación, pero yo me escribí ahí en el chat, pero no con el Google Drive. Entonces, pues no sé si ya me agregaron al Google Drive de ayer, porque yo lo hice fue a través del chat. No, Ya sí, hoy señora. sí. El ¿Sí? día de ayer yo agregué 12 personas que me habían escrito y lo generé en la lista, tranquila. Si me escribiste, me Ahí dijo, estoy yo. Regálame un segundo, ya verifico. Gracias. Y para los del día lunes y martes, que desafortunadamente no sabía de esta reunión porque pues no había mirado la invitación, pues yo manejo bastante Word, pero me gustaría poderla escuchar. Y cuando uno se va al Rumble Read, que le dice que el link lo manda a Outlook, entonces no le deja bajar a uno esa clase que ustedes hayan grabado. Entonces, le pide uno como abrir y me pareció complicado. Entonces, no es como otros que dice un link y usted baja y descarga y puede mirar el audio del día lunes y martes.